pueden pasar a sentarse. El día de ayer vinimos a disfrutar un maravilloso mensaje donde todo nuestro recorrer fue basado en un escrito está. Si está en la Biblia, créalo. Si no está en la Biblia, no lo crea. Como dicen mis paisanos guatemaltecos allá en tierra de Chapinlandia, que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten. Mejor abra su Biblia y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Quiero animarles a abrir su Biblia en una de las cartas de Pedro. En una de las cartas de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Oigamos cómo la palabra de Dios dice de esta manera. Segunda carta de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Mis amados, cómo es interesante meditar en las palabras de estos textos que acabamos de leer. ¿Por qué? Ayer hablábamos acerca de 4 tiempos de gracia marcados en las Sagradas Escrituras. Un tiempo de ello, el primer tiempo de gracia lo hallamos para los antidiluvianos y encontramos una determinación fijada por Dios y en tiempo equivale claramente a 120 años. Dios determinó 120 años para ellos. Hubo un mensaje de amonestación, hubo un mensaje misericordioso, hubo un llamado al arrepentimiento. ¿Tuvieron oportunidades? Sí tuvieron. Tristemente, de tantos habitantes que habían para ese entonces en el mundo, solo 8 personas se salvaron. Continuamos ayer en nuestro estudio y encontramos un segundo periodo de gracia de Dios para la humanidad y nos referimos a los cananeos. Los cananeos tuvieron 400 años para que pudieran reflexionar en su vida, que pudieran meditar si lo que hacían era bueno o era malo, si acaso estaban adorando, pensar si adoraban al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Pero tristemente los cananeos no aprovecharon esa oportunidad y se perdieron, fueron desterrados, fueron acabados. Pero encontramos personas como Rahab que a pesar de llevar una vida miserable, llena de pecado, comprendieron, supieron ver, supo entender y supo decidir para poder ser salva. La historia bíblica dice que terminó casándose con un hombre llamado Salmón y ella y Salmón engendraron a un hijo que se llamó ¿cómo? A ver, Booz. Y Booz más adelante se casa con una mujer llamada Ruth y ambos engendraron a un hijo que se llamó ¿cómo? ¿Cómo? Obed. Y después Obed tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Isaí. Yo quiero ver si estudian su Biblia, quiero ver si responden pues. ¿Por qué? Porque dicen que los adventistas del séptimo día se les llaman los, ¿cómo? La iglesia del libro, porque dice que estudia pues. Y vamos a ver si todavía estudian.
Y después Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Y así viene el linaje hasta llegar ¿a dónde? A Jesús. Damos gloria a Dios. Hay mucho por aprender y cómo la Biblia nos enseña, ¿sí o no? ¿Estamos en tiniebla o hay luz? Hay luz. Dios nos ha dejado su palabra. Por eso dice el salmista David, y lo repetimos ayer, lo dijimos ayer, Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted no quiere ver, es porque no quiere, pero lámpara hay para iluminar su camino. Avanzando, llegamos entonces a un tercer periodo de gracia y encontramos ahora 490 años determinados para el pueblo judío, para que el pueblo judío pudiera entender, como dice Jeremías en su mensaje: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. ¿Por qué razón? Porque a veces suele que nosotros llegamos a vivir un cristianismo rutinario que, lejos de ser cristianismo, se convierte en iglesismo o tradición. Así de fácil. Dejamos de reflejar el carácter de Cristo y nos volvemos más litúrgicos, más dados a protocolos y tanta cosa que, lejos de adorar al verdadero Dios, estamos desenfrenados. Así el pueblo judío tuvo 490 años de oportunidad. Mis amados, después encontramos un periodo profético de 1260 años que empezó desde el año 538 y terminó al año 1798. Un periodo de 1260 años en donde Dios permite que se levante un grupo de personas dispuestas a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. Y muchos de ellos dieron sus vidas. Si aquellos días no hubiesen sido acortados, seguramente hubieran terminado con ese grupo de personas. Pero allá por los años 1700, a finales de los años 1700, Dios permite que esa grande persecución menguara y surge lo que es una oportunidad de vida para esa pobre gente que estaba siendo acabada, asesinada, desterrada, callada. Y entonces encontramos en la historia que se levanta en una tierra desconocida para los europeos, lo que es las tierras de Norteamérica, y surge lo que es Estados Unidos de América, 4 de julio de 1700, ¿qué cosa? A ver, 76, ni modo que ustedes que ya son ciudadanos no se saben su historia. ¿Cómo ganaron entonces la Green Card? A ver, 4 de julio de 1776 sale a relucir una nueva nación en el mundo. Dios da una oportunidad a aquellos que habían sido afligidos en Europa y llegando hasta las playas de allá de Holanda, zarparon y viajaron y cayeron en las playas de Plymouth, Massachusetts. Y así la historia nos trae relatos claves para comprender más allá de lo que la Biblia ya va anticipándonos, compartiéndonos. Entonces, ¿es importante estar estudiando la Biblia, sí o no? Ahí está la luz que Dios nos ha dejado para no tropezar, sí o no. ¿Verdad que sí? Y el texto que leímos decía: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos. Y fue así como a partir de 1798 empieza el último período de gracia para usted y para mí. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. ¿En qué periodo estamos ahora? En el tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de gracia. Queda en usted y en mí si lo vamos a aprovechar. Queda en usted y en mí qué decisión vamos a tomar. Seremos como dice el dicho, hay un dicho común. Yo no sé si aquí lo han oído, pero yo en mi tierra lo he escuchado. Dice así: donde va Vicente, ahí va toda la gente. ¿Qué clase de cristianismo quieres tú vivir? ¿De donde todo el montón quiere ir o donde va aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús? ¿Con quién quieres caminar? Porque sabe, qué fácil es llamarnos cristianos, pero viviendo todavía conforme a la vida allá atrás nos envolvieron tradiciones, costumbres y tantas cosas hasta culturales que van contra los principios divinos. Ahora mismo vengo yo de una actividad donde me invitaron a un cumpleaños. ¿Y qué creen? Se supone que quien nos invitó a esa fiesta de cumpleaños eran personas y son dirigentes de nuestra iglesia, cristianos espirituales. Ayer mismo tenían una actividad preciosa donde el tema central fue la adoración. Y hoy que llego a esa actividad de esta organizadora del programa de ayer, tenía un mariachi en vivo con canciones mundanas, celebrando al sentimiento, al alcohol y un sinfín de barbaridad. ¿Qué cree usted? ¿En qué estamos, pues? ¿O somos o no somos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿está dando Dios oportunidad para salvarnos, sí o no? Sí. Estamos en el tiempo de gracia. Queda en usted si decide como Pedro y Juan cuando iban allá rumbo al templo, y donde los vieron que ellos predicaban y predicaban y exclamaban el evangelio de Jesucristo, buscándolos acallar. Los azotaron, los amedrentaron, los golpearon, pero ellos llegaron a un punto final. No nos vamos a callar, aunque nos golpeen, aunque nos laceren, aunque nos metan a la cárcel, aunque nos torturen, no nos vamos a callar. Creemos en un Cristo venido a este mundo, tomando nuestra naturaleza humana, crucificado en una cruz, muerto, pero también resucitado y ha ascendido a los cielos y es nuestro intercesor ahora. Ellos tenían bien claro eso, así que nadie los amedrentó y llegaron a un punto en decir: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de fácil. Dios no obliga a nadie, pero sí nos invita a caminar con Él. Mis hermanos, ¿son importantes las profecías bíblicas? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Cómo decía el texto? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Tuvieron profecía los judíos, sí o no? ¿Tuvieron profecía? Sí. Ayer mismo tocamos una pincelada acerca del nacimiento de Jesús.
Y hablamos de un hombre que en un tiempo atrás había sido un gran siervo de Dios, un gran profeta de Dios, llamado Balaam. Pero su ambición y sus deseos por las cosas de este mundo lo torcieron. Y una vez estando Balaam, donde el Espíritu Santo ya lo había abandonado, un día el rey Balac lo mandó a llamar. Esto lo relata el libro de Números, capítulo 22. Y entonces mandan a llamar a Balac y le dicen: te vamos a pagar, te daremos un buen cheque, te daremos grandes honores, honras y también dones, te vamos a dar mucho dinero. Ven, maldice a ese pueblo que viene allá avanzando, que ha salido de Egipto y viene a su paso acabando con todo el que se pone en su camino. Ven, maldícelo. Y Balaam dice: déjenme consultar, a ver qué dice el jefe. Si el jefe dice que puedo ir, voy a ir. Y dice que consultó, habló con Dios. Y Dios le oyó y le contestó y le dijo: Balaam, ¿qué estás queriendo hacer, Balaam? ¿Cómo vas a venir a maldecir lo que yo ya bendije? Ese pueblo ya es bendito. Aunque tú vengas y quieras maldecirlo, no vas a poder, Balaam. Ese pueblo ya es bendito. Bueno, triste Balaam le dice a las personas que lo llegaron a buscar de parte de Balac, y le dice: no puedo ir, mi jefe no me deja ir, no me quiere soltar, él dice que no. Y volvieron a insistirle hasta que finalmente tambaleó el hombre, porque tenía una ambición grande por las cosas de este mundo. Y así que finalmente aceptó el desafío. Y Dios le dijo: ¿sabes qué, Balaam? ¿De verdad quieres ir, Balaam? Quiero que sepas que yo no soy un Dios arbitrario. Yo no soy un Dios tirano. Nadie está conmigo por obligación. Todo el que quiera venir en pos de mí, voluntariamente tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Así que, Balaam, en ti queda. ¿Quieres caminar conmigo o quieres ir en pos de los honores, las honras, el dinero, todo eso que te están ofreciendo? ¿Quieres ir? Vete, Balaam. Ni lo oyó dos veces. Balaam nomás oyó que allá, entre comillas, se dejó escuchar. ¿Quieres ir? Vete. Agarró camino, ensilló su burrito, su asna, y vámonos camino pues hacia donde se encontraba el rey Balac. ¿Y qué pasa? La historia dice que aparece el ángel con una espada en el camino, dispuesto a volarle la cabeza si se atrevía a pasar más por ahí. Y el burrito, cuando lo vio, se hizo a un lado porque temió morir. En cambio, Balaam no lo miró. Estaba tan ciego por la ambición del dinero que no miró. ¿Y qué hizo? Empezó a golpear al asno, le empezó a pegar, y el asno se aguantaba de los golpes y continuó su camino el asno. Allá adelante el ángel lo volvió a esperar con la espada, y entonces el burrito se salió del camino y se fue por las riberas de alrededor del camino. Y entonces sale el burrito allá adelante y otra vez a recibir golpe, y Balaam pegando al animal y el animal aguantándose. Y llegó en un punto donde el ángel se puso en medio de un estrecho. Había pared por aquí, pared por allá, no podía ir a otro lado. Así que el burrito, cuando venía allá en camino y vio al ángel en este estrecho, mejor decidió echarse. Se echó, ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados. Y estando ahí echado, Balaam empezó a pegarle al animal. Y mientras lo pegaba, Dios usó al animal. Y el animal habló como un ser humano.
Y el animal le dijo: ¿por qué me pegas, Balaam? ¿Cuántos años te he servido y en cuántas ocasiones te he hecho esto? ¿Por qué me pegas, Balaam? Y Balaam le siguió dando y hablando con el animal. ¿Cuántos han visto un animal hablando con otro animal? En esta escena lo miramos. Un animal hablando con otro animal. Así era la condición de Balaam. Todo un animal. ¿Por qué? Porque había decidido abandonar a Dios por sus deseos humanos. Y ayer hablábamos entonces que este hombre, cuando finalmente llega ante Balac le dice: bueno, subamos a la montaña y desde allá vamos a ver bien dónde está el campamento de ese pueblo que viene avanzando. Y subieron. Y cuando estaban allá arriba le dice Balac: maldícelos pues, para eso te traje, te voy a pagar buen dinero, Balaam. Y Balaam quiso maldecir, pero Dios mandó a su espíritu y lo posesionó. Y en vez de traer maldición, empezó a bendecir el pueblo. Y Balac se enojó y dice: yo te contraté para maldecirlo, no para bendecirlo. Señor, yo lo siento mucho, pero yo te advertí que ese Dios a quien yo he servido me dijo claramente que ese pueblo ya es bendito. Y finalmente en el capítulo 24 del libro de Números, versículo 17, ayer estudiamos ese pasaje donde Balaam profetizó un asunto que tendría que ver con el nacimiento de Jesús. Y dice así: lo veo, mas no ahora. Así dice: lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Oiga, este solo párrafo profético que habló Balaam fue el que usaron los reyes magos allá en Oriente para estar atentos hacia los astros cuando aparecería esa estrella. Saldrá estrella de Jacob. Lo veo, mas no ahora, dice. Lo contemplo, mas no de cerca. ¿A dónde estaba marcando? Hacia el futuro, hacia años muy adelante del tiempo en que él estaba viviendo. Saldrá estrella de Jacob. Y dice la historia, dice el comentario relacionado a este párrafo, que entonces los reyes magos, con su conocimiento astrológico, empezaron a indagar y a estudiar los movimientos de las estrellas en el cielo, cuando finalmente fueron sorprendidos con esa estrella, que rápido cuando la identificaron dijeron: es hora, ha nacido o está naciendo ese rey que se está hablando aquí en los escritos de nuestro ancestro Balaam. Y empezaron a montar sus animales, sus camellos, y van rumbo ¿hacia dónde? Jerusalén. Y cuando van llegando a Jerusalén pensando que la gente ahí está haciendo fiesta porque está naciendo o ha nacido el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, ¿cuál fue la sorpresa? La gente andaba de fiesta, pero en asuntos muy lejos de dar gloria al Hijo de Dios. Muy lejos. Como cuando usted y yo cumplimos año, y tanta nuestra emoción de haber cumplido año, lejos de doblar rodillas, cantar cánticos al Señor que me ha dado los años de vida, vamos y le decimos a la gente: vengan, vengan, hay comida.
pero no hace falta el tequila. Aquí hay a morir y de gratis, pues vengan, celebremos. Yo pregunto, ¿eso dará gloria a Dios? ¿El que nos está dando la vida? Es increíble. Pero muchos de nosotros vamos a veces cometer graves errores pensando que lo que hacemos da gloria a Dios. Pablo dice, así pues, bebéis o coméis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Cómo dice? Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Pero a nosotros, ¿cómo se nos va a entrar aquí y se nos guarde aquí? No, ¿por qué? Porque perdemos el sentido de la verdad, que hay un dador de la vida, el que un día, cuando mi madre y mi padre tuvieron intimidad de gozo y de placer, vinieron a engendrarme, y por milagro y voluntad divina fui yo el que gané esa carrera del espermatozoide de mi padre para llegar y fecundar en la matriz de mi madre. Somos un milagro de Dios. Pero entonces, ¿por qué pagamos así de ingratos con Dios? El que nos da la vida, venimos y hacemos desastre con los festejos en vez de adorar a aquel que nos da la vida. Ahora que ha venido el COVID, ¿verdad que hay muchos que han pagado mucho dinero por andar cargando un tambo de oxígeno para respirar? ¿Sí o no? ¿Y Dios cuánto nos cobra? Nada. Yo mismo viví esa escena del COVID en el mes de mayo de 2020. Estuve a punto de morir. Ahí en esa cama yo le dije a Dios, Señor, eso fue en Guatemala, si me levantas de aquí, yo te prometo, Señor, que voy a escribir un canto ahora mismo, lo voy a grabar, lo voy a publicar en las redes sociales y que sea para alabanza de tu nombre. Y Dios tuvo misericordia de mí. Me dio la oportunidad de levantarme. Digo esto porque diario subían personas llorando porque habían enterrado aún su familiar por allí, aún su vecino. Yo mismo perdí 2 tíos políticos y 2 primos, porque si hay algo que el COVID aprovechó fue la negligencia de muchos de nosotros. ¿Cómo así? Sí, la negligencia. Aquí habemos muchos individuos que nos encanta tomarnos la soda bien fría, y mejor si es coca. Un tío, los 2 tíos que se me murieron por negligencia. Tenían 20 días de haberse recuperado del COVID. Y de repente dijeron, ay, qué calor. ¿Cómo caería bien una coquita ahorita? Y se la echaron. A las 7, 10 de la noche, colgaron los guantes. Se fueron. La persona que me trató a mí, me dijo Elden, desgraciadamente ese virus es tan poderoso que hace pedazos los órganos. Y si de milagro de Dios ha funcionado el tratamiento en tu cuerpo, cuídate mucho. No se te vaya a ocurrir tomar nada frío durante un largo tiempo. Si puedes esperar 6 meses, 1 año, qué mejor. Peor aún, no se te ocurra tomarte una soda. Cuida tu organismo. Y le digo una cosa, hasta el día de hoy tengo fatiga, me cuesta, me dejó dañado el sistema respiratorio, los bronquios, bien dañado. Mis hermanos, volviendo al tema, entonces, ¿hubo profecía para la primer venida de Cristo Jesús, sí o no? ¿Quiénes más hablaron acerca de la venida de Cristo?
Isaías capítulo 7. ¿Qué dice Isaías? ¿Cómo habló Isaías referente a este evento? Isaías capítulo 7. Versículo 14. Mire cómo dijo el profeta Isaías, muchos años antes que Jesús naciera en este mundo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Profetizó entonces Isaías de la venida de Cristo, sí o no? ¿Dónde más lo dice? El mismo Isaías, capítulo 9, versículo 6. 9:6, mire cómo dice. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y ¿cómo dice? Príncipe de paz. Nos ha dejado en tinieblas Dios con relación a los eventos poderosos de su existencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Nos ha dejado en tinieblas? No, hermanos. Nos ha dejado mucha luz para que veamos, entendamos y tomemos una buena decisión. ¿Quién más profetizó bien exacto concerniente a la venida de Jesús en su primera ocasión a este mundo? Veamos qué dice el libro de Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Miqueas capítulo 5. Dice así, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días, ¿de dónde dice? De la eternidad. Era grandioso ese personaje que iba a venir a nacer a este mundo, ¿sí o no? Poderoso. Hermanos, así que cuando los reyes magos vinieron y llegaron a Jerusalén y la gente bailando, danzando, tomando, bebiendo, teniendo sexo, compartiéndose y repartiéndose por ahí con su cónyuge, haciendo barbaridades, otros muy dizque santos espirituales ahí pegándose el pecho y tanta cosa, pero lejos de adorar al Dios verdadero. Por eso dijo Isaías, usado por el Espíritu Santo, de labio me honran, mas su corazón está lejos de mí. Cuando llegaron entonces y le dijeron a Herodes, Señor rey, hemos visto una estrella allá en nuestra tierra, que nos vino guiando todo el camino hasta llegar acá, el cual anuncia la llegada de un nuevo rey. Hemos viajado con tanta diligencia de poder estar hasta acá, porque queremos adorarlo. Señor rey, ¿usted puede darnos información dónde está ese niño que ha nacido? A Herodes se le fue el color y dice, ¿otro rey? Hemos visto su estrella. Herodes entonces, pensando como todo un político corrupto, dice, no puede ser que alguien venga y me quiera quitar el lugar de rey. Pero para entonces disimuló y mostró un rostro afectuoso y dice, ¿saben qué? No se vayan.
¿puedo conseguir a alguien que nos ayude con esta pregunta? Y mandó a llamar a los estudiosos de la Biblia, el oráculo judío. Y vinieron entonces los escribas, los grandes rabinos, aquellos que enseñaban en las universidades, personajes de renombre para la sociedad entonces. Y les dicen, oigan ustedes, perdonen, aquí tenemos unos visitantes, honorables personajes que vienen desde Oriente y quieren saber dónde es que hay algún registro que da el acontecer del nacimiento de un rey aquí en Jerusalén. ¿Ustedes pueden ayudarnos? Esos hombres empezaron a abrir el oráculo, la Biblia de ese entonces, y dijeron, sí, rey, es verdad. El profeta Miqueas dijo estas palabras. Y ya lo leímos, Miqueas 5, versículo 2. ¿En dónde dice abiertamente que iban a hacer? En Belén de Judea. Cuando el rey oyó esto, le dice entonces a los reyes magos, vayan, encuéntrenlo, y cuando lo ubiquen y ya terminen ustedes de visitarle, no duden de pasar por acá donde estoy yo, para que me traigan la información de la ubicación y también yo vaya a adorarle. Gracias a Dios, el Señor, nuestro Padre Celestial, estaba al cuidado y la protección de su Hijo en este planeta Tierra, que en sueño le reveló a los reyes magos que al volver a su tierra no regresaran por el mismo camino. Mis hermanos, hubo tanta luz para entender el momento en que Jesús vendría por primera vez a esta tierra. ¿Hubo tanta luz, sí o no? ¿Hubo información? Sí, tanta información. Ahora bien, ¿habrá información concerniente a la segunda venida? ¿La que usted y yo esperamos? ¿Qué cree usted? ¿Habrá información o no habrá información? ¿Qué dice Mateo 24? Vamos a Mateo 24. Y aquí que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten. Mejor abra su Biblia, por favor. Mateo 24. Dice Mateo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, es decir, en privado, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, ¿qué cosa? Os engañe. Oiga esta frase, ¿cuál es la frase ahí? Engaño. Mirad que nadie os engañe. Por lo menos 4 veces se repite la palabra engaño en este capítulo, concerniente a los eventos que marcarán la venida de Cristo. Dice así, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra vez la palabra engaño. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, ¿cómo dice? No es el fin. Me detengo aquí. Vamos a continuar leyendo, pero ahorita me detengo aquí. Lo voy a ampliar. ¿Cuándo dijimos que empezó el tiempo de gracia para nosotros? 1798. Después de las grandes persecuciones que hubo en Europa en el tiempo del oscurantismo. Mis hermanos, el texto dice ahora aquí,
oiréis de guerras y rumores de guerras. Tranquilo, aún no es el fin. ¿Se acuerdan ustedes por lo menos en qué año fue la invasión a Kuwait en Irak? ¿Se acuerdan ustedes en qué año fue? En el 92. Yo era un niño todavía. Asistí a la iglesia central de mi comunidad, una iglesia como de 800 miembros. Y me acuerdo, bueno, ni tan niño, estaba adolescente. Me acuerdo cuando ese evento se dio, la invasión que Estados Unidos hizo al país de Irak. Hacía años, yo había nacido en el 79 y nunca había oído una guerra que impactara a la sociedad. En mi mismo país, Guatemala, recién estaba terminando las guerras que habían ahí en mi nación entre la guerrilla y el ejército. Pero este evento de la invasión de Estados Unidos hacia Irak, eso sí fue un asunto, como dice el dicho por ahí, que cuando Estados Unidos estornuda, a todo el mundo le da gripa. Ahí fue un asunto que convulsionó el mundo, temeroso. Cuando las redes de comunicación, la televisión y todos los medios de comunicación, la radio, empezaron a dar esa información, llegó la hora, Estados Unidos está invadiendo Irak. ¿Qué creen? Nuestros mismos dirigentes de iglesia, estábamos en una sociedad de jóvenes, pararon el programa de sociedad de jóvenes y dijeron: hermanos, tenemos una noticia desagradable. Es un asunto que no es aquí en nuestra aldea ni en nuestro país, es allá lejos, ¿dónde será? No lo sé, pero es un asunto de trascendencia a nivel mundial. Queremos invitar a la iglesia, vayamos de rodillas y pidamos a Dios. ¿Qué viene después de eso? No lo sabemos. ¿Hasta dónde se va a ver dificultoso la existencia suya y la mía? No la sabemos ahora. Encomendémonos a Dios y pidamos por la gente inocente que está en ese país, que va a vivir esa situación dramática y difícil, y a lo mejor algún hermano cristiano que está allá se va a ver afectado. Oremos por ello. Toda la iglesia orando. Fue un asunto que quedó marcado en mi mente, lo guardo aquí. Ahora el tiempo pasó, se acabó. El gran famoso Saddam Hussein, que quiso romper los esquemas de la profecía, que donde Dios había dicho que nunca más Babilonia se levantaría para hacer un imperio como lo había sido en un tiempo atrás, en el tiempo del rey Nabucodonosor. Vino entonces Saddam Hussein y también murió. Estados Unidos lo mandó a matar. Así de fácil. Y luego parece que vino un refrigerio. Yo crecí, ya soy adulto, y apenas en febrero del año pasado, ¿qué cosa? Empieza una nueva guerra. ¿Que está sacudiendo al mundo o no la está sacudiendo? ¿Estamos siendo afectados o no estamos siendo afectados? ¿Dónde es esa guerra? Allá en Europa, Ucrania y Rusia. ¿Y lo está sintiendo el mundo o no lo está sintiendo? Sí. Hermanos, va a llegar un punto en que va a ser bien latente el cumplimiento de este término que está registrado en la Biblia. 24, versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Detengámonos aquí. Llegará un momento cuando ya no solo va a ser entre un país y otro país, una nación contra nación, sino que va a llegar a un punto en que va a ser, como dice, reino contra reino. ¿Y quién es un reino hoy en la actualidad? Hermano, para ponerle fácil el asunto, Estados Unidos es un reino en nuestro tiempo. Así de fácil.
Estados Unidos tiene bases militares en muchas partes del mundo. Nos guste o no nos guste darnos a informar de la realidad que vivimos, esa es la verdad. Esta es una superpotencia, es un reino. Y hay otros que cada vez más se están fortaleciendo como reinos. El mismo país de Rusia no es cualquier país. También tiene sus aliados y tiene sus bases en diferentes lados. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer, continuemos leyendo. Dice así: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se va a empeorar la cosa o no se va a empeorar? Ya no va a ser solo guerra, solo pelea entre reinos. Ahora vienen otros asuntos. ¿Habrán qué dice? Pestes, hambre. Y para acabar las cosas, ¿cómo dice? Terremotos. Hermanos, ¿se espera algo bueno para el planeta Tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo dice la Escritura? Esto va a ir de mal en peor. ¿Son señales o no son señales? ¿Está advirtiendo el Señor o no está advirtiendo? Queda en usted, pues, si quiere seguir quebrando el hueso en los bailes y haciendo lo que se le pegue en gana. Queda en usted si decide trasnochar y andando haciendo lo que le pegue en gana. Pero una cosa es cierto, Jesús está volviendo. Jesús viene pronto. Nos guste o no nos guste aceptar la verdad, esta es la verdad. El Señor Jesús está pronto a venir. Y ay de ti y ay de mí si no nos estamos preparando para su llegada. Voy finalizando el mensaje. Pero todo esto es solo principio de dolores. ¿Alcanza a comprender usted eso? Hasta aquí ya nos dio un poco escalofrío. Alguno dice, ay, mejor no hubiera venido porque ese hermano no me va a dejar dormir con ese mensaje. ¿Y qué dice el texto? Y esto apenas es principio de dolores. Ay, tatita, usted que se la lleva de muy gandalla, ahí va a llorar. Esto solo es principio de dolores. Pero quiero que sepa algo. Vamos a la segunda carta de Pedro. Mucha gente, aún viendo el drama en la naturaleza, en la sociedad, en el sistema político, en el medio ambiente, aún viendo todas esas cosas que son señales claras que Jesús está pronto a venir, muchos se van a reír y se van a seguir burlando. Mire cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos
y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, allá los antidiluvianos, anegados en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para, ¿qué cosa dice? El fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de los hijos de Dios o de los impíos? Que todavía así se van a mofar en burlarse y van a cuestionar tanto. Tendrán validados sus preconceptos y sus conceptos más de lo que la palabra de Dios está diciendo. Yo pregunto en esta hora, para terminar, ¿quieres perderte? Sigue viviendo como te pegue en gana. ¿Quieres salvarte? El Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quiere darnos Dios una nueva vida, sí o no? ¿Quiénes de los que están acá se quieren salvar? Póngase de pie. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre que está en los cielos, muchas gracias por su palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque usted no nos ha dejado en tinieblas. Usted nos ha dejado su palabra como una luz a nuestro camino. Ayúdenos a valorar ese privilegio. Queremos rogarle, Padre, porque en esta hora quebrante en nosotros todo prejuicio, todas aquellas filosofías que alguna vez hemos anidado en nuestra mente para hacer de ellos nuestro sustento, como aquellas personas que muchas veces no hacen ninguna cosa en el día sin antes consultar su horóscopo. Oh Dios, en esta hora rompe toda cadena de maldición, libérenos en el poder de Cristo. Pedimos, Señor, porque usted tenga misericordia de nosotros. Oh Dios, ¿cuánto tiempo nos queda todavía? No lo sabemos. Pero si hoy fuera el último día de nuestra existencia, acuérdese de nosotros cuando venga en su reino. Perdone nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.